Panorama Internacional junto a Marianne Smith. ¿Cómo estás, Marianne? Buenos días. Buenos días. La verdad, con la mirada muy fija en Brasil, no solo por la cantidad de víctimas fatales y contagios que hay en ese país, sino por la situación de su propio presidente. Hablamos de Jair Bolsonaro, que se tuvo que someter a una prueba de coronavirus en las últimas horas tras manifestar varios síntomas de esta enfermedad. Le habrían comunicado a algunos periodistas que él presenta ya 38 grados de fiebre, que asistió a un hospital de las Fuerzas Armadas para tomarse una radiografía en los pulmones. Él reveló más tarde que en realidad sus pulmones están limpios, pero igual va a evitar de aquí en adelante el contacto con la gente. También dijo a los periodistas y seguidores que lo estaban esperando después de estas pruebas ahí en las afueras del Palacio de la Alborada, que su tasa de oxigenación en sangre había bajado un 96% y que está tomando hidroxicloroquina de manera preventiva, que era algo que se sabía desde hace varias semanas. Pues bien, el mandatario habría cancelado de manera preventiva sus compromisos oficiales para esta semana. Él tiene 65 años, niega el peligro de esta enfermedad, se niega también al confinamiento, ya que, si recordamos, él se hizo anteriormente 3 tests para detectar el coronavirus y que le dieron negativo. En mayo fue obligado incluso por la Corte Suprema a entregar los resultados que dieron negativo. Por lo tanto, hay una gran expectación periodística para conocer los resultados de este test de ahora, que se van a dar a conocer este martes al mediodía. Mediodía, hora local. Tenemos 1 hora de diferencia con ellos. Quienes fueron llamados a tomar precauciones son el canciller Ernesto Araujo y el embajador de Estados Unidos en Brasil, Todd Chapman, ya que estuvieron juntos en los últimos días en una reunión. Claro, sería un contacto cercano, estrecho, porque ellos no toman ningún tipo de medida, ni distanciamiento social, ni mascarilla. Nada. De hecho, habían también otras 6 personas y ninguna de ellas en total. Claro. Ya estamos hablando de 9 personas, ninguna portó mascarilla, tampoco se mantuvo esta distancia social. Ahora, solamente acotar, Marianne, que hay que contextualizar, porque en la antesala de todo esto, a la espera del examen PCR del presidente Jair Bolsonaro, que además presenta síntomas, como dices tú, con fiebre, es importante decir que hace una semana aproximadamente, un par de días, cuando un tribunal lo obligó a él a utilizar mascarilla en público, ¿verdad? Bueno, y además él vetó en 2 oportunidades algo que había aprobado el Parlamento, que era la utilización de mascarillas, por ejemplo, en las cárceles y también en los recintos como en escuelas, en iglesias o en el comercio. Así es que se ha opuesto tajantemente al uso de mascarillas y ahora, por eso es tan importante saber qué es lo que dice ese examen. Si finalmente... Y la forma como se pudo haber contagiado, Claro. lo hemos visto, como dices tú, él también ha hecho caso omiso, incluso la propia justicia, de utilizar esta mascarilla y además cero respeto al distanciamiento social. Lo hemos visto con varios de sus seguidores que lo están esperando a diario afuera del Palacio, pero también en sus visitas que ha realizado hace poco en Minas Gerais, que es un foco de la pandemia en Brasil bien complejo y abrazaba a todo el mundo. Para que usted se haga una idea, en Brasil ya hay 65.000 personas que han fallecido de coronavirus y 1.600.000 contagiados, y eso que las estadísticas indican que es mucho más la cifra en realidad de lo que son afectados por esta víctima, por esta pandemia. Ojo, otro líder negacionista, el único que ha sufrido, ha estado con una situación así y ha tenido coronavirus, es el primer ministro británico Boris Johnson, Que en algún minuto al principio también fue negacionista. Sí, claro, negacionista, y ahora con una desescalada más rápida de lo normal, ha sido duramente cuestionado, y eso que él mismo reconoció que estuvo a punto de morir. Si esto se confirma a mediodía que él está con coronavirus, sería el segundo líder mundial negacionista a la pandemia que estaría contagiado. ¿Y qué está pasando ahora en los Estados Unidos con algo que ya ahí está acercándose a los 3 millones de contagios y más de 130.000 muertos por COVID-19? Bueno, se ha dado a conocer, ponga atención, una información muy relevante a los estudiantes extranjeros. Se produjo un repentino cambio en las normas de inmigración. La policía ha comunicado que debido a la pandemia los estudiantes extranjeros deben estar inscritos en un centro que ofrezca clases presenciales, si no, tienen que abandonar el país. En definitiva, ha advertido que va a expulsar a los estudiantes internacionales con visa F1 y M1 cuyas clases sean online, en línea. Por lo tanto, miles de alumnos quedarán en el limbo literalmente y sin saber si podrán cursar al año que viene. Estados Unidos concedió el año pasado más de 388.000 visas para estudiantes
extranjeros. Y el programa, tanto de estudiantes y visitantes de intercambio, ha emitido una excepción para que pudieran cursar sus clases online cuando empezaron las órdenes de confinamiento por la pandemia y todas las instituciones educativas de ese país cerraron sus puertas. Pues bien, los estudiantes que estén matriculados en centros que operen completamente en línea en otoño no podrán permanecer, nuevamente se los insisto, en los Estados Unidos. Además, no se emitirán visados nuevos para quienes pretendan estudiar en centros que no den clases presenciales. Ojo, la circular de la policía hace referencia a un cambio legal aún no publicado, pero que será oficial en el futuro más cercano. Así lo han dado a conocer. Harvard, por ejemplo, ya ha anunciado que impartirá a distancia todas las clases del próximo año académico. Para ello recién comienza. Ustedes saben que allá está en vacaciones de verano. Bueno, al menos 7 personas murieron y otras 46 sufrieron quemaduras. Ponga atención a estas imágenes realmente escalofriantes. Hay 46 personas que sufrieron quemaduras de gravedad en Colombia porque se produce un accidente donde se volcó este vehículo, que es un camión que transportaba combustible. ¿Y qué ocurre ahí, en el norte de Colombia? Lo registra el video. Se produce un potente estallido cuando decenas de personas robaban la gasolina que portaba este camión cisterna que se había volcado, como les contaba preliminarmente, en la carretera que une las ciudades de Barranquilla y Santa Marta, ahí en el pleno Caribe mexicano, que también es foco de pandemia. Ha hablado el presidente Iván Duque, envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas, mientras el gobernador del departamento Magdalena ha asegurado que hay personas que tienen quemaduras que comprometen incluso el 90% de su cuerpo, entre el 50 y el 90%, y por eso fueron llevados de inmediato a otras zonas que cuentan con pabellones para atender a personas quemadas. Este accidente ocurre justo en una zona, como les decía, del Caribe colombiano, donde los hospitales están al máximo de su capacidad por la pandemia. Por eso también ha sido muy difícil poder atender. No, que además es terrible la imagen y da cuenta de que, claro, efectivamente se produce el accidente de este camión que transportaba combustible. Me imagino que este combustible además debe haber quedado derramado en parte de ese territorio. Exacto. Y al momento de empezar a robar, claramente las llamas avanzan mucho más rápido porque se propagan más rápido. Exacto. Es increíble la desesperación por robar y no medir el riesgo. Reportaban que justamente en la zona que ocurrió esto es una zona muy, muy empobrecida y por lo tanto, claro, al ver esta situación dicen que empezaron a hacer un traslado, buscando bidones, cómo trasladar y robarse este combustible y se produce este estallido. 7 víctimas fatales, 49 heridas y ahí se pensaba que pudiese haber muerto más. Pero ojo, cuando ya tienes el 90% de tu cuerpo quemado, la verdad que el pronóstico es bastante poco alentador. Vamos con la Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia, que ha imputado formalmente por terrorismo al expresidente de Evo Morales y le pidió su detención preventiva. La causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz que se comprobó pertenece a la del exmandatario instruye a un dirigente cocalero a bloquear los caminos e interrumpir todo tipo de suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de las protestas sociales que se desencadenaron después de las elecciones que fueron calificadas como fraudulentas. Los audios habían sido difundidos en noviembre pasado por Arturo Murillo, ministro del gobierno interino. Allí Evo Morales, en ese momento, en México, organizaba el bloqueo a La Paz. En la conversación le explicaba a un dirigente campesino identificado como Faustino Yucra, ese es el momento de la conversación, cómo realizar el cerco sobre la capital del país, y ahora se dice que esto se comprobó, por lo tanto la Fiscalía ha tomado cartas al asunto. Si él controló todo y hay audios, la verdad es que va a ser muy difícil defenderse de eso. Exactamente. ¿Qué está pasando en el Perú? El Congreso ha aprobado una reforma constitucional que elimina la inmunidad para el presidente, los ministros y los parlamentarios. Esto se produjo después que el mandatario Martín Vizcarra anunció que llevaría a referéndum la eliminación de la inmunidad parlamentaria tras la negativa inicial del Congreso. Sin embargo, el Parlamento reconsideró posteriormente esta votación y la sacó adelante con 110 votos a favor, 3 en contra. De esta manera se ha establecido, por ejemplo, que el presidente puede ser acusado
por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad. Ahora la reforma constitucional debe ser ratificada por la nueva legislatura. El resultado de la votación es el siguiente. Ellos sí que están dando el ejemplo, portando mascarillas y están en un riguroso luto. Ahí vemos a los reyes de España junto a sus hijas que asistieron a un funeral en la Catedral de la Almudena en Madrid por las víctimas del coronavirus. La ceremonia fue organizada por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española y presidida por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, en memoria de los más de 28.300 fallecidos a causa de la pandemia en España. También asistieron las máximas autoridades de la ciudad. El próximo 16 de julio el gobierno va a realizar un homenaje civil a quienes han perecido por el coronavirus. Ojo, hay nuevas medidas de reconfinamiento porque hubo rebrotes de coronavirus en Galicia y en Cataluña. Y lo vimos incluso en las playas, ¿verdad? Sí, es muy difícil además controlar específicamente. eso, porque con tanto calor las personas van a las playas, o sea, obligatoriamente. Imagínate con cerca de 35 grados, qué difícil es mantener el confinamiento con esa temperatura. Y lo sofocante que han comentado Andar, ellos, claro. el tema del uso de la mascarilla con altas temperaturas, en medio de una ola de calor, en fin. Pero ya se ven los efectos. Más de 300.000 personas tuvieron que volver al confinamiento a raíz de esta situación. Bueno, y en Australia también, en Melbourne, 6 semanas de confinamiento. Así es, lo mostrábamos ayer, cómo tuvieron que cerrar prácticamente Victoria y Nueva Gales del Sur, donde se concentra más del 50% de la población australiana. Veamos lo siguiente, porque sorprende y es para aquellos que están sufriendo mucha ansiedad por los efectos coronavirus y sienten muchas ganas de viajar. Mira cómo quieren controlar su ansiedad. Ahí en Taipei, Taiwán, está este aeropuerto que ha habilitado un vuelo a todos aquellos pasajeros que extrañan esa sensación de realizar un vuelo. Es como un efecto placebo. Exacto. Entonces se somete aquí. Van al control de los pasaportes, pasan todos los sistemas de seguridad para embarcar hasta abordar este avión. Usted dirá, ¿qué es lo raro? Todo es absolutamente falso. Es un avión real, pero el vuelo es falso. Es decir, los pasajeros tienen un boleto de ida se sacan hacia selfie. ningún lugar. Viven la sensación de estar realizando un viaje, pero la aeronave no se mueve jamás de su lugar. Ahí se mantiene en la pista del aeropuerto. Es digno de verdad, por eso lo mostramos, de ser analizado psicológicamente. ¿Y sabe por qué? Porque más de 7.000 personas se inscribieron para participar, pero solo habían boletos para 60 personas. Bueno. No, que seguramente esto lo van a ampliar, si fue todo un éxito. Es como ir a Kitsania. Exactamente. Literalmente es igual que ir a Kitsania, pero de verdad es digno de ser analizado. O sea, ellos tienen esta sensación de que la necesidad de sentirse viajero. Las ansiedades, parte de las ansiedades que ha generado el confinamiento y en este caso bastante particular para todas estas personas que querían viajar sí o sí y lo hacen, se toman fotos. Qué ganas de haberlos entrevistado después. Se tienen que levantar de sus asientos y volver a su casa. Qué ganas de haberlos entrevistado después, ¿cómo estuvo el viaje? Claro. Su viaje imaginario. Mira, está con hay de todo. Y sabes que, mira, es raro y todo, pero mientras sirva, está bien. Sí, también la salud mental es un tema. Es verdad. Que vamos a tener que abordar después con mucha paciencia e intensidad. Muchas gracias, Mariana.